buenas tardes compañeros. En esta oportunidad el grupo 2 conformado por Aliaga González, Michelle, Vázquez Asenjo, Raúl y Barrientos Pareja Axel, mi persona, Pérez Yonto Julius. Vamos a exponerle este siguiente problema. Siguiente, por favor. Bueno, el problema comienza así. Una empresa que tiene dos fábricas que producen zapatillas. La primera de ellas produce X pares y la segunda Y pares, de dicho bien. Si las funciones de costo de cada fábrica vienen dadas por las expresiones C1X igual a 60.000 más X al cuadrado sobre 100 menos 10X y C2Y de Y igual a 40.000 más Y cuadrado sobre 300 menos 20Y, nos piden calcular el número de unidades que deben producirse en cada fábrica para minimizar el costo total. Entonces, siguiente. Primero modelamos el costo total, ¿no? Vamos a crear una función que define el costo total. Para ello definimos las siguientes dos funciones, ¿no? Sea C1, que depende de la variable X, la función de costo de la fábrica 1 que produce X pares de zapatillas y que quedaría definido así C1 de X igual a 60.000 más X al cuadrado sobre 100 menos 10X. Como X representa la cantidad de pares de zapatillas, debe ser mayor o igual que 0. De la misma forma para la fábrica 2, que produce Y pares de zapatillas. Ahora, ¿cómo definimos el costo total? Sería la suma del costo C1 más el costo C2. Podemos sumar dichas funciones por el álgebra de funciones. Listo. Un ratito, Julius. Gracias. A ver, ahí se me pasó. Acá. Aliaga González. Aliaga González, ¿estás ahí? Sí, sí, profesor. Ya, ¿cómo estás, hijo? Bueno, mira, nuestro amigo Julius ha definido dos funciones, costo 1 y costo 2, ¿de acuerdo? De dos fábricas, ¿cierto? Dice ahí. Sí. Perdón, fábrica 1 y fábrica 2. ¿Eso se refiere a dos entidades o es dos productos distintos? No, o sea, o sea, es el mismo producto, ¿no? De una misma tienda, pero que tiene dos fábricas, ¿no? Donde producen Porque, una cantidad de productos ya determinadas de zapatillas. entonces, ¿por qué pone de la fábrica 1? O sea, ¿esa fábrica 1 se refiere a un tipo de zapatillas? No, Porque o sea, lee el enunciado de C1 de X, ¿no? sí, hacíamos referencia a que, por ejemplo, es como dos, instalaciones, ¿no? Dos instalaciones donde se producen, o sea, todo pertenece a una misma organización, te puede decir, Ya. y que, Correcto. Ya, sigue. Entonces, Julius, sigue, disculpa. Entonces, la función costo total quedaría definida, ¿no? De la siguiente manera. 100.000 más X al cuadrado sobre 100 menos 10X más Y al cuadrado sobre 300 menos 20Y. Y bueno, esto queda definido en la intersección de las dos funciones que tenemos, que sería X mayor que 0 y Y mayor que 0. Siguiente. Ahora vamos a encontrar las derivadas parciales. Para eso utilizamos las reglas de derivación para encontrar las derivadas parciales. Ahora, como la función costo total es un polinomio de grado 2, entonces aplicando las reglas de derivación, las derivadas parciales van a ser polinomios de primer orden, de grado 1, disculpe, y van a existir. Ahora, hallando los Ya, un puntos ratito, críticos. Julius, un ratito. Gracias, disculpa la molestia nuevamente. Barrientos Dígame, Pareja fue. profesor. Presente. El anterior fue Aliaga, ¿no? Sí, profesor. Michelle. sí, profesor Aliaga. Déjame marcar. Gracias, un segundito. Listo. Barrientos Pareja. Sí, Ya, profesor. el señor Julius ha hablado de que el costo
es una forma cuadrática y que sus derivadas son del primer grado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa expresan esas derivadas parciales? ¿Mm? Es decir, para que me entiendas la pregunta, de repente la pregunta la entiendes. Si yo hago x igual a 1, entonces, por ejemplo, la derivada de la función costo total evaluado para x igual a 1, ¿ya? 1y, imagínate, 1y, ¿ya? Sí, o sea, independiente de valor y, se deriva con respecto a x, y aparece 1 sobre 50 menos 10. ¿Qué me dice ese valor? ¿Qué significa ese valor? Muy interesante, no se han preparado para la parte teórica. Le diría ¿Ya? gráficamente Señor que Pérez, sería John la Top, pendiente. Julius, continúe. Gráficamente. No, 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 no. La pendiente de esta Gráficamente regla. no, señor. Toda función, según su definición, tiene una interpretación. Y la derivada, la interpretación es la de siempre, es la genérica. Por eso me extraña que no sepa, sí. Ya, Julius, continúa. Bueno, yendo a los puntos críticos, primero llamamos el dominio. El dominio analíticamente de la función costo total sería todo el conjunto de x barra que pertenece a R2 tal que x sea mayor o igual que 0 y la y también sea mayor o igual que 0. Gráficamente, pues sería el primer cuadrante del plano cartesiano. Siguiente. Ahora las derivadas parciales las igualamos a 0. Un ratito, señor Julius, gracias, disculpa nuevamente. Banco, ¿está o no está? Sí, profesor. Ya. ¿Quién está encargado de la PPT? Retroceda una PPT, por favor. Yo. Ya, retrocede la PPT. Ya. Si te preguntasen, ¿no es cierto? Si te preguntasen, estamos marcando un rectángulo. El dominio, pregunto, ¿el dominio que estamos viendo ahí es un rectángulo? No, sino que se extiende a todos los x, y, que tal que x sea mayor o igual que 0 y y igual que 0. O sea, es decir, bueno, representa lo que es el primer cuadrante, ¿no? Y el primer cuadrante no es un rectángulo neto, no tiene límites, ¿no? ¿A eso se refiere? Por eso, tú me has dicho que se extiende, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo te pregunto, ¿sería el primer cuadrante? Sí, Ya, incluyendo los ejes x positivo y y negativo. ahora sí. No, y negativo, perdón, y negativo no, y positivo. Por eso, entonces, nuevamente, gráficamente, ¿qué es el dominio? Explícalo bien. Lo has dicho bien, solamente ordénate, ¿no? Sí, ya, vendría a ser el primer cuadrante, incluido el eje x positivo y el eje y negativo, y el eje de coordenada. No, el eje, el origen de coordenada. Sí. Ah, ya, ahora sí. Muy bien, Julio, sigue, por favor. Disculpa que interrumpí. Una siguiente diapositiva, por favor. Bueno,
igualando a cero ambas derivadas parciales, se genera el siguiente sistema de ecuaciones. Y obtenemos que x debe ser igual a 500 y y tiene que ser igual a 3000. Entonces la función costo total tiene un punto crítico en 500 y 3000, ya que pertenece al dominio de la función del costo total y además hace que simultáneamente las derivadas parciales se anulen. Siguiente. Ahora debemos clasificar este punto crítico y construimos una matriz hessiana que vamos a representar por HC. Y además, como Cx no depende de y, entonces la derivada parcial con respecto a dy de la derivada parcial de primer orden respecto a x es 0. Y similarmente ocurre con su derivada parcial mixta. Entonces, podemos derivar la derivada parcial de primer orden con respecto a x. Obtenemos un valor constante que es 1 sobre 50. Derivamos, hallamos la segunda derivada parcial con respecto a y de la función, ¿no? Y nos sale 1 sobre 150, y como expliqué anteriormente, las derivadas parciales mixtas serían 0. Ahora lo ubicamos en la matriz hessiana siguiente y obtenemos esto, ¿no? Ahora, hallando el hessiano, obtenemos que su valor es 1 sobre 7500. Este valor es positivo. Por teoría sabemos que para encontrar un máximo o un mínimo local debemos encontrar o determinar el signo de la derivada parcial, la segunda derivada parcial con respecto a x de la función, ¿no? Siguiente. Entonces la derivada parcial de segundo orden con respecto a x siempre es constante, es 1 sobre 50 y siempre es positivo. Por lo tanto, podemos determinar que si evaluamos el punto 500 o más 3000, se va a encontrar un mínimo relativo. Es decir, ¿no? Para obtener el mínimo costo deberá producirse 500 pares de zapatillas en la fábrica 1 y 3000 pares en la fábrica 2 para encontrar el costo mínimo. Y esa sería la respuesta a nuestro problema. Muchas gracias. Ya. Entonces, a ver, ¿dónde está? Acá está. Muéstrame por favor la tercera diapositiva. No, pasa, esa pasa. Pasa también esa. Ahí. Ahí. Bien. ¿Dónde está? Barrientos pareja. Sí, profesor. Ya. Fíjate, ahí dice x igual a 500 y y igual a 3000. Cuando yo evalúo eso, en cada función, y tú tienes dos costos, ¿no es cierto? La C1 y la C2. Entonces, ¿qué significa cuando C1 equivale a 500? ¿Y qué significa en la C2 cuando Y vale 3000? Perdón, profesor. ¿Me escuchaste? Sí, profesor, ¿me puedes repetir? Es que, por favor. A ver, un momentito, un momentito. ¿Dónde estamos? Un segundito. Un ratito, por favor. Un segundo, no se vayan, por favor. Lo que pasa es que no he cambiado. Ya, para tener una mejor conexión. ¿Dónde están ustedes? Acá está. Estoy equivocando de...
Estoy equivocando de archivo. Ya, ahora sí. Sí, profesor, aquí está. Espérate, sí. ¿Qué pasa? Que me olvido tú. Ah, ya. Barrientos pareja. Listo. Como te dije, barrientos pareja, si tú reemplazas en el costo 1, porque ustedes han definido la función de costo 1 de fábrica 1 y de fábrica 2. Entonces, si reemplazo en C1 de X 500 y reemplazo en C2 de Y 3000, ese valor, después de evaluar, ¿qué significa? Para cada fábrica representaría también, ¿no? Un valor mínimo. Digamos. Para cada fábrica representaría un valor mínimo. Para la fábrica 1, 500 y la otra 3000. Bueno, en ese caso sería un punto crítico. 500. Ya, pero 3000. cuando digo una explicación, recuerden que es un costo, ¿cierto? Entonces, en esta definición que nos dijo nuestro amigo Julius, le faltó indicar una sola cosita. ¿Cuál es, profesor? Porque a eso es la explicación, ¿no? Cuando tú defines una función, tienes que saber qué significa la función, qué dice la función. Y para eso hay que interpretar la función. Entonces, él dice costo, pero ese costo, ¿cómo está dado? Solamente en unidades monetarias por unidad o cantidad de zapatillas, ¿no? Porque han definido la función, que no han dado sus unidades de la función. Porque dice solamente X pares de la primera y Y pares de la segunda. Por eso yo te digo, ¿no? Cuando nosotros evaluamos X500 en esa función y en la otra Y300, la explicación no está completa, ¿no? Si hay un costo mínimo, ya, pero ¿qué? Se refiere a que nos faltó la unidad, ¿no, profesor? Por eso esperaba que por lo menos alguno de ustedes hubiera puesto unidades en función de, porque si es por ejemplo, imagínate que salía, imaginemos, ¿no? En C1 de 500 sale 30.000. Entonces tú deberías decirme, cuando yo evalúo X1 a 500, el costo por esas 500 pares de zapatillas sería de $30.000. A veces es por deseo, pero en este caso estoy viendo que es por unidades. Eso está explicado, ¿ya? Y siempre toda función debe tener sus unidades, porque, repito, es un problema de aplicación, ¿ya? Y la pregunta que te hice acerca de la derivada es la rapidez como cambia el costo. Si es negativo el valor, significa que el costo de producción de esas zapatillas en esa fábrica va decreciendo. Si es positiva, va creciendo. ¿Me dejó entender? Sí. Ese es el concepto de la derivada. La rapidez como varía la función. Muy bien. ¿Esto es suficiente? Suficiente. Entonces, ya, deje de compartir. Entonces, el puntaje que le voy a asignar, yo voy a compartir. Para que lo veas. Bien. Este es el trabajo que enviaron. ¿Ya? Entonces, aquí, guardo. Cinco. Y nuestro amigo pareja
esta suma de puntajes lo voy a sumar, ya porque eso no es su nota, no. A esto le voy a sumar el puntaje del trabajo, que como máximo, ya sabemos que el trabajo como máximo vale 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, Aliaga, medio punto, Barrientos 0.25, John Top 0.5, Vázquez 5, 0.5. Me ha encantado, por ejemplo, que Julius había hablado de lo que ha puesto en teoría inicialmente, pero brevemente, ¿no? Un par de minutos suficiente, no lo mencionó. ¿Ya? Porque si usted me pone en trabajos, usted me manda un trabajo y en ese trabajo tengo información que va a justificar cierto tipo de aspecto teórico, pues tiene que mencionarlo al menos, ¿no? Ya. Entonces, hago esto y vamos a continuar, muchachos. ¿Ya? Vamos a continuar. Profesor, ¿Me? bueno, disculpe, soy el alumno Romero del grupo anterior. Disculpe por comunicarme recién ¿Ya ahora, llegaste? pero acabo de entré hace un rato, no, de cancelarlo de mi grupo. Antes de esta clase tengo otra y mi computadora me congeló toda la pantalla, tuve que reiniciarla. Me demoré un montón y cuando entré ya había mandado de otro grupo. Mis compañeros no. Ya, entonces, ¿quién va a exponer de ahí? Rápido. ¿Quién pone de ahí? El profesor. ¿Quién eres tú? Pareja. Señor, sí, te había anotado inicialmente. Ya, entonces... Listo. Comienza. ¿Podría dejarnos compartir, por favor? ¿Listo? Uh-huh. Ya, buenas tardes con todos. Somos el grupo 7, conformado por Bravo Toribio Anthony, Parejo Orfán Álvaro, Ortega Campos Danilo, Romero Morales Gabriel, y vamos a exponer sobre el problema aplicativo de la multivariable. Siguiente, por favor. Ya, bueno, el problema, para resumirlo, es la panadería Nova produce dos tipos de galletas de choco chips con un valor de venta de 3 soles y las galletas de vainilla con un valor de venta de 2 soles. La empresa tiene un costo total de producción en miles de soles, ¿no? De producir X millares de galletas de choco chips y Y millares de galletas de vainilla. Y este costo estaría definido por la función BT. Siguiente, por favor. Ya, la pregunta. ¿Cuál es la cantidad de cada sabor de galleta que se debe producir para maximizar la utilidad de la panadería Nova? Siguiente. Ya. Primero vamos a definir la utilidad, pero para esto debemos saber cuál es el ingreso bruto en miles de soles que va a tener esta panadería. Para eso, como sabemos que de las galletas Choco Chips que tienen un precio de 3 soles, se van a producir X millares, entonces comenzamos con 3X. Y las galletas de vainilla que tienen un precio de 2 soles, se van a producir Y millares. Entonces nuestro ingreso bruto sería 3X más 2Y, nuestro ingreso bruto en miles de soles. Teniendo como conocimiento previo que la utilidad se puede representar como la diferencia entre el ingreso bruto y el costo total, podemos ver que la utilidad en miles de soles también sería la ecuación que vemos ahí, que es la diferencia entre el ingreso y el costo. Esas son las ecuaciones que vimos anteriormente. Siguiente, por favor. Ya, para hallar esta utilidad máxima... Disculpa, okay. porque te interrumpa. Sí, Bravo, profesor. Toribio. Listo. El que está controlando la diapositiva, retrocede una, por De favor. acuerdo. Listo. Uno más. Falta aquí, falta. Quiero que veas la función. ¿Una más? Sí, porque falta una función ahí. Ahí está. Dime, ¿cómo interpreto el hecho de que X valga 0 y Y valga 0? O sea, asignas X igual a 0, Y igual a 0,
y sale un valor, ¿no es cierto? Ya, ok. En ese significaría que la empresa no está produciendo nada, o sea, no está produciendo ningún tipo de galleta. Eso quiere decir que podría ser por alguna especie de avería o simplemente han clausurado el local, porque, como le repito, significa que no está habiendo producción, al menos de esos dos tipos de galletas. Sí, pero la pregunta va a... No, está bien, si no hay XY, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué me dice la función? La función, ¿qué me dice? Ah, ya, de acuerdo, sí, disculpe. Ya, Claro. significaría que no hay costo. O sea, que el costo de, Costo, reemplaza, X igual a 0 y igual a 0. que el costo es cero. Sí, mira, mira tu función. Profesor, Ah, disculpe. perdón. Sí, tiene razón. Nada, no Disculpe. Sí, interrumpan, déjelo a él solo. no, sí, disculpe, profesor. O sea, el costo, existiría pérdida, ya que está ahí al final, en el término independiente, se Un estaría generando. momento, no, mío, ya estás mal. La función costo nunca te dice pérdida. El que dice pérdida es la función de utilidad. El No, sí. costo nunca significa O pérdida. sea, claro, pero el costo sería 7. 7. Ya. Que continúe lo que estás poniendo. Avanzado. Para diapositiva, por favor. Ya. Ahora, para maximizar la función de utilidad, primero deberíamos hallar un punto crítico, ponerle una matriz, etc. Pero para eso primero debemos asegurarnos de que la función tenga extremos. Por eso vamos a analizar la función para que expresemos que el dominio sea cerrado y acotado. Y así sabemos que la función es continua en todo su dominio. Ahora, Ya, tenemos un momento. A ver, Ortega Campos, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya. Tu amigo ha dicho que el dominio sea cerrado y acotado para asegurar que existe un máximo o un mínimo. ¿Ese dominio es acotado? Bueno, el dominio en sí, ponemos con el X mayor o igual a 0 y el Y mayor o igual a 0. Eso no he preguntado. Con eso es el dominio de la utilidad. No he preguntado eso. Yo estoy preguntando. Parece que usted no me entiende, no me escucha, ¿no? Estoy preguntando, ¿este dominio que está presentando tu compañero es acotado? Sí, bueno, el de acá sí. Ya. Continúe exponiendo, por favor, amigo. Ya. Bueno, sabemos que como hablamos de galletas, tienen que ser cantidades reales, incluyendo el 0,0, en caso de que no se produzca nada. Entonces tendríamos ese dominio. Se puede decir que el dominio de la función es cerrado y acotado. Okay. Ya, por lo tanto, podemos decir que la función de utilidad tiene extremos. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí podemos hallar el punto crítico o los puntos críticos de la función de utilidad. Para ello hallaremos las derivadas parciales de la función y posteriormente se igualarían a 0, ¿no? La primera derivada parcial de la función de x nos da, igualando 0 que x es igual a 4, y la derivada parcial de la función de y nos da que y es igual a 2. Por lo tanto, el punto crítico que tenemos en este caso es 4,2. Siguiente, por favor. Ahora utilizamos la matriz hessiana para averiguar si este punto crítico es un punto sencillo, un máximo o mínimo. Bueno, sabemos que la matriz hessiana tiene esa composición y procedemos a estudiar los valores que nos piden, ¿no? La derivada de x en x, la derivada de y en x, etc. Siguiente, por favor. Ahora sí construimos la matriz hessiana y hallamos el determinante de esta. Como el determinante viene a ser positivo, sabemos que va a ser el máximo o mínimo de la función. Para eso vamos a analizar el x, la derivada parcial de u en x, para averiguar si es un punto máximo o un punto mínimo. Dado que la derivada parcial es menos 4, o sea, es negativo, sabemos que es un punto máximo. Entonces, para hallar, siguiente, por favor, para hallar la máxima utilidad de la función, tenemos que reemplazar esta función en el punto 4,2. Aquí está bien, está bien. Ya, una vez que reemplazamos que se deberán vender 4 millares de galletas Choco Chips y 2 millares de galletas de vainilla, podemos saber que la utilidad sería
de 13.000 soles, la utilidad máxima. Gracias. Ya. Ya. Tu compañero, ¿cómo se llama? Romero Morales. Sí, profesor. Hola. Por favor, retrocedan solamente una diapositiva. Ya está. Mira, tu amigo ha hecho la derivada de segundo orden XX, ¿está viendo? Sí. Es menos 4, ¿de acuerdo? Sale menos 4. ¿Ya? Si la derivada, la primera derivada, ¿ya? La primera derivada me dice la rapidez como cambia, ¿ya? La rapidez como cambia, escucha, como cambia esta función, la segunda derivada, ahí dice menos 4. ¿Qué me está diciendo? La segunda derivada. Sí, sí. Porque en el primer grupo que puso un amigo, yo le pregunté la primera derivada y no se acordaba. Yo después le dije que toda derivada expresa la rapidez como cambia una función. Si es positiva, decrece. Si es positiva, crece. Y aquí han hecho la segunda derivada con respecto a x. ¿Y qué me expresa esa segunda derivada aquí con respecto a x? Con respecto a x. Bueno, no, lo que sí estaría seguro de decir es que expresa, en este caso es el máximo relativo, pero no, o sea, con respecto a x no estaría seguro. Correcto. Entonces yo los explico, muchachos. Miren cómo es. Profesor. Dime. Profesor. Sí. Sí, o sea, si tomamos, así como comentario, ¿no? O sea, sería que si lo tomamos como velocidad, una segunda derivada sería una variación de esa velocidad en un cierto tiempo, ¿no? O sea, como una aceleración, ¿no? Claro. Ya, ¿y qué significa que sea constante? Porque sale menos 4, ¿no es cierto? Es menos 4. En ese intervalo. Es una constante. Bueno, eso es lo que puedo deducir ahorita, nada más. Miren, y ustedes han llevado cálculo diferencial, han llevado física, mira, y no pueden explicar qué me dice la segunda derivada. Empezaste bien. La aceleración. La aceleración es la rapidez como varía la velocidad. ¿De acuerdo? La rapidez como varía la velocidad. Entonces, aquí me estaría diciendo que la velocidad disminuye constantemente. ¿Mira? ¿Me dejo entender? La velocidad está disminuyendo constantemente. Es decir, si en un instante o para un valor, ojo, y esa disminución constante, ¿ya? Esa disminución constante está en función a lo que es X, que me parece que es el precio de un tipo de galleta. Deja de mirar, yo tengo acá también. X es la cantidad de millones. Es, por eso, pero acá dice X millones de galletas. Entonces, el costo que me da una función y su ingreso, y la función de utilidad, entonces la utilidad está disminuyendo su rapidez de variación de forma constante. Es decir, imagínate que en un momento, ¿no?, de 3.000 galletas, luego paso a 4.000 galletas, y ¿qué hace la utilidad? La utilidad puede crecer, ¿no es cierto? Tendría que ver la derivada con respecto a X. A ver, la derivada con respecto a X, por ejemplo, tengo acá menos 4X más 2Y más 12.
¿correcto? Entonces, si eso, para un valor de X, me da, por ejemplo, 20, significa que si aumento eso, de repente no va a subir a 20, sino si pasó 10 unidades, ahora va a pasar solamente 5 unidades más, luego 4 unidades más, 3 unidades más. Es decir, sigue creciendo, pero de una manera cada vez más lenta. Eso significa que la velocidad está disminuyendo. ¿Me dejó entender? A ver, jóvenes, ¿me dejó entender? Repito. O escribirlo mejor ya. Deja de compartir un ratito. Deja de compartir, ya. Miren mi pizarrita, ¿eh? Porque es bueno que ustedes entiendan eso que hacen. Ustedes se siguen preocupando mucho en la parte operativa, ¿no? Mira, si yo aquí tengo la primera derivada, ¿ya? Un valor 2 y aquí 4. Imaginemos que aquí haces 10, supongamos, ¿ya? Ahora mira, Ux, aquí 3, ¿ya? Mira, aumentó esto, ¿ya? Y acá tienes 16. AUX, ahora sigue aumentando, mira. Pero acá había 6 unidades y ahora de repente solamente hay, perdón, 18, 2, mira. Acá hay un aumento de 6. Acá un aumento de 2. ¿Qué significa esto? Que está creciendo, es decir, está creciendo a un ritmo dado. Pero ¿qué pasa? Ese ritmo va disminuyendo, sigue creciendo, pero cada vez más lento. Por ejemplo, aumento otra vez y acá sale 19. Mira, la variación es 1. Esto significa que la segunda derivada con respecto a x es negativo. Entonces, sigue aumentando la velocidad, pero cada vez más lento. Está desacelerando, en otras palabras. Eso significa la segunda derivada negativa. ¿Me dejé entender? Sí, sí, profesor. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que entender, muchachos. Ustedes no solamente es cálculo, por favor. Ustedes van a ser ingenieros o van a ser profesores de pizarra. Tú vas a ser ingeniero. Y como profesor ingeniero, tienes que saber explicar las cosas. El que te va a escuchar no va a entender. Y tú tienes que hacerle entender de alguna manera. ¿Ves? Yo, en palabras, me costaba explicar, entonces lo explico con una imagen, con un dibujo. Bien, entonces, vamos acá. Quiero que vean, ¿verdad? Lo compartí. Quiero que vean, igual que el otro grupo. Ya, miren, muchachos. Acá está el objeto que me entregaron. ¿Ya? Fíjate, acá hay 2x. Acá hay 2x. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner... Aquí 0,25. Primero. ¿Ya? Aquí 0,25. Pareja 0,25. Y Bravo 0,25. Cuando pregunté si era acotado, eso no es acotado, hijo. ¿Cómo va a ser acotado? Yo le dije bien claro, cuando tú estás ya en el espacio, en el plano, para indicar que es acotado, debe existir algún paralelogramo o bola abierta que contenga a ese dominio. Pero si es x mayor o igual que 0, y x menor o igual que, x y y mayor o igual que 0, es decir, todo el primer cuadrante con los semiejes positivos y el origen. Eso es imposible que puedas decir que va a ser contenido en una región paralelográmica. Imposible. Imposible. Porque x tiene al infinito y y también. ¿De acuerdo? Segundo, a mi otro amigo le pregunté, muchachos, al otro amigo le pregunté, aquí el costo, ¿ya? Le pregunté, ¿qué pasa si, qué entiendes cuando es x0 y y0? Las unidades acá están en miles de soles. Entonces, en 0 y 0 no significa 7.
No, ese costo puede ser un costo fijo. ¿Y cuánto es el costo fijo? 7.000. El costo fijo, normalmente, ¿qué cosa tiene? El costo fijo es lo que consumes: electricidad, consumes agua, servicios, pago de tributos. Ese es el costo fijo. Cuando cambia con respecto a XY, entonces tienes ahí un costo variable. Entonces aquí el costo tiene dos partes: un costo variable y un costo fijo. La suma me da el costo total. ¿Me dejé entender? Sí, profesor. Ya. Por favor, los siguientes grupos espero que expongan mejor. Entonces, a esa suma le voy a sumar a lo que le voy a dar a tu trabajo. ¿De acuerdo? Al trabajo. Muy bien, muchachos. Entonces, continuemos. Continuemos. Nos quedamos viendo que no hicimos, obviamente, ningún ejemplo. Ahora sí, es el momento. Profesor, Perdón, dime. una pregunta. ¿La PPT se la mandamos con algún asunto en especial o simplemente lo mandamos? A ver, me dijiste que me mandas con qué? No, mandes solamente la PPT. Como ahí están los miembros, yo ya sé quiénes son los que han expuesto. No, sí, el asunto con el que le enviamos el archivo. Ah, no, ponga ahí ¿cómo se llama? PPT de posición, nada más. Ok, profesor, gracias. Sí, nada más, nada más. Ya, muy bien, gracias. Bueno, muchachos, entonces, ahora sí, vamos a entender un poquito más este método, que es, mira, recordando, entonces, el método de multiplicador de Lagrange con condición de primer orden. Entonces, tenemos un conjunto contenido en R2 para funciones de dos variables, y f y g son funciones definidas en el mismo conjunto, y mira, de clase 1, es decir, sus derivadas parciales son continuas. Y x estrellita va a ser un valor de extremo local, porque como estamos utilizando la derivada, aquí no estamos hallando extremos absolutos, sino locales. ¿De acuerdo? Entonces, un extremo local de f en el conjunto D, donde la función para x en u va a ser evaluando igual a 0. Es decir, la función que me den siempre debo darla en forma de superficie. ¿Ya? Entonces, f de x, y, si está igual a algo, ese algo pasa restando y te lo pones igual a 0. Y otra cosa, esta función de acá, g de x, es la restricción. Y esa restricción, pues la derivada, es decir, el gradiente de esa restricción, nunca debe ser el vector nulo. ¿De acuerdo? Entonces, si esa condición se cumple, existirá un lambda real, de manera que puede ser 0, de tal manera que esta diferencia es el vector nulo. ¿Por qué esta diferencia? Porque en esta diferencia estaría expresando que el gradiente de la función f es paralela al gradiente de la función g. Entonces, este teorema dice que los extremos locales en x, aquí falta la palabra en x, de f, sujetos a la restricción, ahí está, g de x, y igual a 0, y gradiente de g en ese punto distinto del 0, 0, son puntos críticos de la función lagrangiana. Mira, es el nombre que tiene esa función que ustedes van a crear, lagrangiana. ¿Ya? O sea, es cuando le restas o sumas, ¿ya?, a la función que te dan para maximizar o minimizar, pues la función restricción multiplicado por el multiplicador de Lagrange. ¿Ya? Pero ¿por qué dice profe? No necesariamente. Porque este método me asegura que voy a tener puntos críticos y algunos de ellos, en algún caso dado, porque siempre hay funciones de todo tipo,
¿Ya? En algún caso dado puede darme un punto crítico que no me determina un extremo. Eso puede suceder, claro que puede suceder. Entonces, puede suceder que algunos puntos críticos de L no sean extremos de F, sujetos a la restricción. ¿Y eso por qué? Porque tú sabes muy bien que no siempre una función, por ser continua y diferenciable, y tener algún valor crítico que hace cero esa función, necesariamente yo tengo un extremo. Si no, recuerden el ejemplo que se daba en cálculo diferencial. ¿Cuál, profe? F de x igual a x al cubo. Esta función es continua, diferenciable, y tiene en x igual a 0 un punto crítico. Sin embargo, para x igual a 0 no representas un extremo. ¿Ves? Entonces, eso sucede lo mismo en este método. Por eso es que nosotros podemos comprobar que su mínimo y su máximo tabulando, evaluando, simplemente. Muy bien. O utilizando, como dije ayer, en la función lagrangiana, pues el método de la hessiana, ¿no? ¿Cuál hessiana, profe? Esta. Ya, hoy día lo cuelgo esto, para que lo tengan. Ahí está, ¿ves? Ahí está la lagrangiana, genera su hessiana, y si su determinante es menor que 0, entonces tiene su mínimo. Si el determinante es mayor que 0, tiene su máximo. Si el determinante es igual a 0, el criterio falla. Y si ya sabes que el criterio falla, lo único que te queda sería la definición. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el caso que tenga 3 variables, podemos encontrar los puntos críticos del problema de optimización como solución de este sistema. Utilizas una función utilizando la multiplicador de Lagrange como una cuarta dimensión. Y esto harías el gradiente y todo igualado al vector nulo. Esto pasa, por ejemplo, cuando un extremo local con restricciones coincide con un extremo local sin restricciones. Ese es cuando el lambda es 0. Entonces, cuando el lambda es 0, los valores críticos que tengamos sería el valor crítico de la función. Coincidiría con los valores críticos de la lagrangiana. Y gráficamente, como dije, ¿no? Fíjense, en ese punto donde nosotros ubicaríamos ese supuesto valor de extremo, fíjense, en el dominio, los vectores gradientes, observa, son paralelos. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar los supuestos máximos y mínimos. Entonces, es ahí que nosotros buscamos siempre, ¿no? Hay puntos en donde esas curvas de nivel de dos superficies dadas, pues coinciden en un punto y que sus gradientes sean paralelos. Entonces, un primer ejemplito, observa. Quiero maximizar mi función z, que depende de x, y, como regla de correspondencia, x cuadrado más y cuadrado, que está sujeto a esta condición. X menos y igual a 0, que viene a ser la recta que hace pendiente igual a 1, ¿sí? Con respecto al eje semieje positivo de las X, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué dice el método? Pues vamos a generar la lagrangiana, que es esa función que depende de x, y lambda. Entonces se construye una función, ¿eh? Ahí también. Observen. Ahí está la función. Qué raro. Sonaba como un teléfono. Ya. Ahora, como dijo un amigo, y yo lo he manifestado también, vamos a determinar en qué puntos su gradiente es 0. Entonces, miren, ahí en la componente del gradiente, ahí está. Derivamos con respecto a 0, acá está. 2x menos lambda igual a 0. Derivamos con respecto a y igual a 0. 2y más lambda igual a 0. Y acá deriva con respecto a lambda
me da la función restricción igual a 0. ¿No? Siempre que yo derive con respecto a lambda, lo que voy a tener como tercera ecuación es la restricción. Entonces, ustedes pueden acá resolver este sistema. Y para resolver este sistema, pues, de muchas maneras, ¿no? Podría despejar, por ejemplo, X, diciéndolo, lambda medios, Y, lambda medios, y como estos son iguales, podría afirmar que X igual a Y. Si X es igual a Y, entonces estaré diciendo que X es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Porque si yo reemplazo acá, mira, lambda medios menos lambda medios sale 0. Entonces, significaría que en mi dominio podría indicar que X y Y valen 0. Podría ser. Y ese valor coincidiría con el mínimo del paraboloide. Miren, está, ¿no? X igual, un momento, acá es, X lambda, aquí está mal, aquí es menos, mil disculpas, aquí es menos, no vi el signo. Entonces cuando voy a restar, ahí sale lambda 0. Si lambda es 0, X y Y son ceros. Ahí están. En este caso, lambda 0 indica que el mínimo con restricciones coincide, ¿ves?, con el mínimo local de Z. Vale decir, en el punto 0, 0, que es un punto crítico, también sería un punto crítico de la función Z x cuadrado medio cuadrado sin restricciones. ¿Ves? Ese es el sentido que le damos cuando lambda es igual a 0. Por favor, a ver, ¿los escucho? ¿Nos hemos dejado entender, chicos? Sí, profesor, sí, entendí. Ya. Sin embargo, a pesar que me dejó entender, otro. Claro. Un ejemplo nunca es suficiente. Y viene otro problemita. Determine 3 números reales positivos, X, Y, Z, cuya suma sea 10 y su producto sea máximo. Entonces, cuando voy a formar la lagrangiana, recuerden, yo resto o sumo dos funciones. Uno de ellos, la restricción, y el otro, la función que normalmente le llaman, en forma más técnica, función objetivo. ¿Cómo? Claro, miren, si yo retrocedo, aquí está la función objetivo. ¿Ves? Esta debo minimizar. Y esto que está acá es la restricción. ¿Ven? Entonces ahora, aquí te muestro otro problemita. La pregunta es, ¿cuál es la función objetivo y cuál es la restricción? ¿Quién se anima a escribirlo o decirlo? Profesor, el objetivo vendría a ser el producto de las tres. Excelente. Y entonces la función restricción sería x más y más z menos 10 igual a 0. ¿Correcto? Sí, profesor. Entonces, ¿de acuerdo? Construimos, miren, ahí está lo que dijo un amigo. Queremos maximizar. Aquí está, ¿no? Esta función P depende de x, y. ¿Ves? Y sujeto a la restricción x más y más z igual a 10. Entonces formamos aquí nuestra lagrangiana. ¿Ven? Ahí está. Inmediatamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar los puntos en los cuales el gradiente de esta función... Uy, caramba. Aquí faltó, chicos, aquí faltó corregir. Aquí es L de X, de Y, de Z, de lambda. Mil disculpas, aquí faltó. Aquí faltó Z. Ya. Entonces, miren, hallamos la componente del gradiente, ¿cierto? Hallamos la componente del gradiente. Entonces,
Aquí está. Miren, ahí está. Ahora, por favor, le toca a ustedes. ¿Ya? Porque quiero tomar asistencia de ley, ya que ya son las 5 de la tarde. Por favor, a ver, ahí tienes el sistema y dime qué valores te sale, que son los puntos críticos. Ya me llegó una diapositiva de Anthony Marlon Bravo Toribio. Ya, gracias. Y Raúl también me ha enviado. Ya. Muy bien, ahora lo descargo. Un segundito. Ya, ahora sí, ¿dónde está? Información, aquí está. Asistencia. Multivariable. Así nos condicionamos. Muy bien. A ver, chicos, empezamos. Hay un comentario. Gracias, Daniel. Ahorita vamos a ver. A ver, operando las ecuaciones sale que x igual a 10. Ya, un ratito. Ahorita vamos a ver el resto. H-P. Está H-P. Sí, profesor. Gracias, gracias, Kevin. Alcalde Tafur. Alcalde. Aliaga González. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi buen amigo Michel? Alvarado Mendoza. Presente, profesor. Gracias, Piero. Aymachoque, Aymachoque. Barrientos Pareja. Presente, profesor. Gracias, maestro Axel. Bravo Toribio. Bravo Toribio. Presente, profesor. Ah, ya. Gracias, Antoni. Bustamante Benavides. Presente, profesor. Gracias, Edwin. Campana Ramos. Presente, profesor. Gracias, Adrián. Captcha Whipper. Carguar Romero. Presente, profesor. Gracias, John. Castañeda Bernuy. Presente, profesor. Gracias, Wilson. Champi Yauli. Presente, profesor. Gracias, David. Chirinos Cano. Presente, profesor. Gracias, Mario. Clavos Empertegui. Presente, profesor. Gracias, Nilton. Condori Mamani. Presente, profesor. Buenas ¿Cómo tardes. estás, hijita? Contreras Noa. Cruz Alvarado. Presente, profesor. Gracias, Jair. Espinosa Valverde. Presente, profesor. Gracias, Víctor. Gamboa García. ¿Gamboa está? García Valdés. Buenas tardes, profesor. Presente. Maestro Daniel, qué gusto, hijo. Muy bien. González Guamán. Presente, profesor. Gracias, maestro John. Guamán Silvestre.
Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, Fabián. Lucas Basilio. Lucas Martínez Olórzano. Profesor, Lucas presente. Gracias, Italiano. Martínez Olórzano. Presente, profesor. Gracias, señor Jan. Mejía Morales. Presente, profesor. Gracias, Sergio. Núñez Poma. Presente, profesor. Gracias, Jean-Pierre. Ortega Campos. Presente, profesor. Gracias, Danilo. Pareja Farfán. Pareja Farfán. Pérez John Top. Presente, profesor. Buenas Gracias, tardes. Julius. ¿Cómo estás? Pineda Jorge. Gracias, señorita Paola. Rojas Guamán. Ajá. Rojas, Vladimir Venancio, presente, ¿no? Rojas, ya. Gracias, Vladimir. Rojas Temple. Romero Morales. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi buen amigo Gabriel? Sandoval Quispe. Presente, profesor. Gracias, Cristian. Santiago Salvatierra. Cifuentes Montalvo. Sosa Palacios. Valenzuela Carguancho. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, Jonathan. Buenas tardes, amigo. Gracias. Vargas de esa. Presente, profesor. Gracias, Cristian. Vázquez Asenjo. Presente, profesor. Gracias, maestro Raúl. Vázquez Huertas. Presente. Bien, maestro Yosemi. Vázquez Lule. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hijita? Gracias. Y Villegas Siguas. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, maestro Yori. Mi amable. Profesor. Dime. Buenas tardes. Tuve un inconveniente en mi casa. Captcha presente. Captcha, ya. Gracias por avisar. Listo. Muy bien. El profesor, disculpe, pareja también. Sí. Teníamos configurado el micrófono. ¿Tú eres pareja qué? La pareja orfán. A ver, un ratito. Está... sí. Está. Listo. Gracias. Ya está. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Encontraron, ¿verdad? Encontraron tus amigos. X igual a Y igual a Z igual a 10 tercios. Resultando el máximo valor del producto 1027. Entonces, haciendo, ya que podemos despejar Y igual a Y por Z igual a X por Z, ¿no? Y es igual a X, XZ igual a XY, Z es igual a Y. Entonces, como ustedes llegaron, ¿ven? X igual a Y igual a Z. Y cuando tenemos eso, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos en la última expresión, que es la función de condición. Entonces tendríamos que, como bien me dijeron, X igual a Y igual a Z igual a 10 tercios. ¿Bien? Entonces, este valor va a maximizar, ¿de acuerdo?, esta función. Y ahora, por si acaso, una más, mira. Determine el máximo y el mínimo. ¿Qué? ¿Profe 2? Claro que sí. Aquí al final lo que vamos a tener que hacer es evaluar para saber cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos. Y aquí está la condición. X a la cuarta más Y a la cuarta igual a 1. Entonces se construye la lagrangiana. Ahí está. Ahora sí, esto está bien. XY lambda. No como el caso anterior que me olvidé la Z.
Entonces, ahora esto le llamamos, pues, el gradiente, ¿eh? Te digo con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a lambda. Entonces acá tenemos que igualar a cero. ¿Sí? Pero tenemos dos posibilidades. Y yo diría incluso más de dos posibilidades, 4 posibilidades. ¿Por qué? Porque aquí tengo que X podría ser 0. Si X vale 0, ¿de acuerdo? Si X vale 0, entonces acá puedo tener dos valores de Y. De igual manera, si Y vale 0, reemplazo acá y tengo dos valores de X. ¿Bien? Que te hacen que m menos x a la cuarta más 1 sea 0. Y puedo hacer que x y y sean distintos de 0. Y hacer igual a 0, 1 menos 2 lambda x cuadrado y 1 menos 2 lambda y cuadrado. Entonces, resolviendo esto, miren, aquí está. Caso para anular las tres ecuaciones. Primero, x y y igual a 0. Entonces tenemos que, si reemplazo x0 y y0, que anularía los dos primeros, la tercera condición no se cumple, ya que tendría que 1 es igual a 0. Entonces, no tenemos puntos críticos. Segundo, x igual a 0, mira, el de acá, x igual a 0 y 1 menos 2 lambda y igual a 0. ¿Eh? Entonces, estos dos tienen que ser distintos ceros. De manera que al sustituir haciendo x igual a 0, y me sale dos valores. Ahí está. 0 más menos 1. Y lambda igual a 1 medio. Este valor de lambda, cuando resolvemos nosotros, hemos dicho que podemos darle un sentido, en especial cuando lambda es 0. Normalmente cuando aplicamos este método, el lambda se elimina, ¿correcto? Y entonces, profe, ¿por qué lo guardas? En el caso que tú quieras hacer uso de la hessiana para determinar de una forma algebraica si tengo un extremo tipo máximo o tipo mínimo. ¿De acuerdo? Por eso nomás se guardaría, para la comprobación. Profe, ¿nada más? No. Ahora tenemos el otro caso. Este y es 0 y esto que está acá es 0. Entonces quedaría que esto es distinto de 0 y esto es distinto de 0. Al sustituir tendría un par de puntos más. Más menos 1, punto y coma 0. Y lambda también sería 1 medio. Luego tendría el caso en que, fíjate, esto es 0 y esto es 0. ¿Ven? Ambos son 0. Entonces, si le vamos al cuadrado y multiplicamos, acá en este lo que voy a tener a sustituir, mira, 4 valores más. 4 valores más. ¿Cómo que 4? Aquí hay 2 y 2. Es que tú puedes combinarlo. Es decir, el primer valor con más y el segundo con más. El primer valor con menos y el segundo con más. El primero con más y el segundo con menos. ¿Ves? Y por último, el primero con menos y el segundo con menos. Entonces tienes 4 valores más. En total tendrías 8 valores. Y entonces, ahora veníamos acá, puedes evaluar. Para clasificar los puntos de manera empírica, ¿ve? Podríamos evaluar la función. La otra forma es viendo acá gráficamente. Y aquí te das cuenta, nosotros tenemos 4 puntos de máximos relativos y 4 puntos de mínimos relativos. ¿Ve? Haciendo un total de 8 puntos críticos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, chicos? No, profesor, todo claro. Excelente. ¿Eh? Entonces, hay varias formas de luego de aplicar el método de multiplicador de Lagrange, ¿cómo podemos determinar el tipo de extremo que sería? 1, evaluando. 2, graficando. 3, formando la matriz hessiana. Muy bien. Entonces, bien. Ahora, un problema más. ¿Ya?
el día viernes, hoy día voy a empezar un poquito, ¿cierto? Que el día viernes vamos a hacer más ejemplos de cómo obtener extremos absolutos, ¿ya? Vas a ver que este método de Lagrange lo utilizo como una herramienta para poder implementar el método para determinar los extremos absolutos. Por eso estamos viendo, miren, más de un ejemplo, ¿ya? Y hemos visto dos ejemplos y aquí tenemos, no, sí, dos, ¿no? O tres. Bueno, ya. Una caja rectangular está ubicada sobre un plano, mira, XY, sobre el plano XY, perdón, con un vértice en el origen de coordenadas y sus caras paralelas a los planos coordenados. ¿Ya? Entonces, eso significa que la imagen la estaremos colocando en el primer octante, pues, tocando o intersectando los planos coordenados XZ y YZ, y el plano XY. ¿De acuerdo? La pregunta es encontrar el máximo volumen de la caja si su vértice opuesto al origen pertenece al plano 6x más 4y más 3z igual a 24. Pregunta, ¿qué creen que sería esta ecuación del plano? En el método de multiplicador de Lagrange. Jovencitos, ¿qué sería la ecuación de este plano en el método de multiplicadores de Lagrange? Recién llegó el trabajo de Gianfranco Torres, ya llegó ya. Muy bien. ¿Nadie? Ajá, comentarios. Acá hay dos. Perdón, maestro. Excelente. La función de restricción. Muy bien. Entonces, miren, fíjate, aquí está el sólido. Disculpen esto. ¿De dónde sale esto? No me acuerdo. Bueno, ya veré de dónde salió este. Después lo borro. Miren, aquí está la cajita. Aquí está el punto que está en contacto con el plano. Aquí está la sección que produce al intersectar al primer octante y a los planos coordenados. Y aquí están las dimensiones, ¿eh? X, Y y Z. Su dominio, evidentemente, sería mayor que 0, mayor que 0, mayor que 0. Entonces, tendríamos, mira, aquí la función Z, mira cómo estoy utilizando una función de dos variables, ¿ya? Una función de dos variables para hacer la restricción. Y el volumen, fíjate cómo lo reduzco, mira, lo reduzco a una función de dos variables. Yo, profe, ¿qué no puede ser de 3? Sí, podría ser de 3. L de Y de Z, colocarías X por Y por Z, y la función de restricción sería, pues, 6X más 4Y más 3Z menos 24 igual a 0. ¿Estamos? Entonces, ahora tengo acá una función, la cual lo que quiero hacer, repito, es ¿dónde está? Quiero maximizar, ¿eh? Quiero maximizar, ¿eh? ¿Ya? Entonces, fíjate, un problema que puedo usar multiplicadores, aquí lo voy a utilizar con el hessiano. O sea, puedo reducir ese problema que iba a hacerlo con los multiplicadores como si fuese una función sin restricciones. ¿De acuerdo? Entonces tienen ya otra forma de resolver un problema. Bajar el número de variables. Entonces, el dominio, miren, acá está el dominio. Fíjate cómo agrego acá los puntos de intersección del plano, que van a ser los límites que va a tener tanto X como Y como Z, ¿no? X máximo será 4. El Y máximo será esta recta. Cuando tú haces Z igual a 0,
esta recta es 6x más 4y igual a 24, en donde yo puedo despejar y en términos de x y obtener el límite para acotar el dominio. Aquí estaría acotando el dominio. Y esto sería justamente esta región triangular que está acá abajo. Ese sería el dominio de mi función v. Entonces ahora, pues tendríamos que derivar, ¿no? Miren, ahí está. Derivo con respecto a x y derivo con respecto a y. Y lo volvamos a hacer. Entonces, yo le diría a ustedes, jovencitos, como tarea, que este ejercicio que estoy resolviendo, ¿de acuerdo? Pues solo utilizando los multiplicadores de la granja. Y ya hemos visto cómo se utiliza. Y quiero que vean, pues, que vamos a tener la misma respuesta. No vamos a tener una respuesta infinita. Ya. Una solución a un problema nunca depende del método. Puede tener respuesta, claro, pero en ambos debemos tener los mismos valores. Ya. Una vez que tenemos eso, lo podemos hacer 0. Y fíjate, aquí tenemos los críticos. 0, 0, 0, 4, 0, 0. ¿Cómo yo veo esto? Perfecto. Primero es y igual a 0. Si igual a 0, reemplazas en la segunda ecuación igual a 0, y aquí desplazas x. Luego, haces igual a 0. Y cuando es igual a 0, pues despejas, reemplazas acá, x igual a 0, acá y igual a 40 para ahí. Y después los valores. Luego pones que x y y no son 0, resuelves estos dos para igual a 0. Y obviamente, un punto aparte, un punto, ¿no? Que es el punto crítico respecto es hacer x y y igual a 0. De esta manera encontramos estos tres valores. Entonces, en 0, 0 y en el punto 4, 0, el volumen es 0. ¿Cierto? Si a una de las dimensiones 0, obviamente el volumen, que es x por y por z, se va a hacer 0, ¿no? Para el cual aplicamos el criterio de la derivativa parcial de segundo orden, en el punto que está acá, ¿no? Entonces, como quiero un máximo, pues puedo hacer un destajo, ¿no? No me sirve ni el 0, 0 ni el 4, 0. Entonces, ahora hacemos el hessiano. Están los elementos, formamos entonces la matriz y reemplazamos en el hessiano 4 tercios y 2. Y deducimos por el criterio de la derivada de segundo orden, ahí, ¿verdad? No puse acá el hessiano, que es máximo. Vale decir, al reemplazar, miren, al reemplazar, el determinante debe ser mayor que 0. Cuando el determinante es mayor que 0, eso me está indicando que tengo presencia de extremo. Y cuando tengo presencia de extremo, lo que hago ver es el elemento 1, 1 de esa matriz. Si es mayor que 0, tengo mínimo. Si es menor que 0, tengo máximo. Esas son las condiciones. Si el determinante es menor que 0, tú ya sabes, lo que tú tienes ahí es un punto silla. Si el determinante es igual a 0, el criterio falla. Entonces, por favor, jovencitos, ¿me dejó entender? Sí, pues se entendió. Ya. Entonces, les he pedido, y espero que lo hagan, ¿no? Espero que lo hagan, ¿no? Resuelvan este problema, pero utilizando los multiplicadores de Lagrange. En ese caso, entonces, tu función objetivo tendría que ser la f minúscula x, y, z. Y tu función g de x sería el 6x más 4y más 3z menos 24 igual a 0. ¿Ya? Y quiero que comprueben que obtendrían la misma respuesta. Muy bien. Entonces vamos a comenzar un poquito de lo que vamos a complementar el día viernes. Extremos absolutos. Y fíjate, cuando uno de nuestros amigos estuvo exponiendo, y yo lo detuve, cuando habló de acotado y cerrado, ese concepto no se aplica cuando ustedes van a hallar extremos relativos.
que es lo que le dejé como trabajo. ¿Ya? Los extremos absolutos se presentan en funciones continuas cuando su dominio es cerrado y acotado. Ahí sí, muchachos. ¿Ya? Porque estaríamos evocando al conocimiento que hemos visto en cálculo diferencial. De una función de x continua y diferenciable para todo x que pertenece a este intervalo cerrado. Entonces, en este intervalo cerrado, una función continua y diferenciable siempre tiene extremos absolutos. ¿Y por qué? Porque esa gráfica podía ser cualquiera, ¿eh? Puede ser así, ¿eh? Y aquí está, por ejemplo, el A, y aquí está el B. Entonces, de repente aquí está el C, un mínimo, ¿eh? De repente este baja menos que esto, ¿eh? Aquí sí se ve que aquí estaría el máximo. Entonces, los extremos absolutos se pueden presentar en puntos interiores al dominio o en los puntos frontera. Y eso es lo que vamos a utilizar aquí, ¿eh? Es decir, voy a utilizar el mismo método. El mismo método. Por ejemplo, en cálculo diferencial, cuando querías encontrar los máximos absolutos, pues en el intervalo abierto, mira, en el intervalo abierto aplicabas tu derivada de primer orden, igualabas a 0, y con la de segundo orden, pues justificabas si tenías un máximo o un mínimo. Y luego se tenía que evaluar en los extremos, porque en ellos no se detecta pues la derivada igual a 0, ¿no? Entonces, necesariamente tienes que evaluar en la función. Y aquí eso es lo que vamos a hacer. Voy a utilizar un dominio cerrado y acotado, y en los puntos interiores voy a aplicar el método de los puntos críticos. Y esos puntos críticos los voy a guardar. Y luego, en los puntos frontera, voy a utilizar el hessiano, en algunos casos. Si son segmentos, entonces analizo los extremos en ese segmento. ¿Ya? Y al final junto todos los puntos críticos y reemplazo en la función. El máximo valor, ¿qué será? El máximo absoluto. El mínimo valor, ¿qué será? El mínimo absoluto. Entonces, eso es lo que voy a describir en este momento. Miren, aquí está el método. Máximos y mínimos absolutos sobre regiones acotadas. Dice, toda función continua definida en un recinto cerrado y acotado alcanza un valor máximo y un valor mínimo sobre dicho recinto. Para hallar los máximos y mínimos absolutos de una función continua en un recinto cerrado y acotado, realizaremos el siguiente proceso. ¿Ve? Primero, hallamos los puntos críticos en el interior del recinto. Cuidado, escucha bien. Primero, hallamos los puntos críticos en el interior del recinto. Para ello, vamos a hallar los puntos críticos de la función, ignorando el contorno del recinto. ¿Ya? Si yo obtengo un punto crítico que está en el borde, que yo le llamo frontera, entonces no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando analice la frontera, ahí va a aparecer ese mismo punto. ¿De acuerdo? Por eso dice, ignorando el contorno del recinto. Una vez hallados los puntos críticos, seleccionamos los situados en el interior del recinto. ¿Ya? En el interior. Segundo, hallamos los puntos críticos en el contorno del recinto. Para ello, estudiamos los extremos de la función condicionados por el contorno, aplicando los multiplicadores de Lagrange. ¿Ven? Ahí utilizaré, si deseo, los multiplicadores de Lagrange. Y también podemos, si no voy a utilizar eso, puedo hacerlo por sustitución. Es decir, disminuyo el número de variables y puedo aplicar de repente la derivada para función de una sola variable. Tercero, comparamos los valores de la función en los puntos críticos hallados. El mayor valor corresponde al máximo y el menor corresponde al mínimo. Y otra cosita. Imagínate que tú tengas esto, ¿no? Mira, acá abajito, es el dibujo.
Acá el eje Y, y acá está el eje X. Supone que tienes una región así, ¿ve? Sa, y es esto, y es esto, ¿ve? Entonces, esta región tiene 1, 2, 3 y 4 puntitas. ¿De acuerdo? Si tú hallas todos los puntos críticos, repito, si tú hallas todos los puntos críticos en el interior y en el borde, que son las restricciones, y observas que en ellos alguno de los vértices que estoy marcando no se encuentra, tú lo añades. ¿De acuerdo? Tú lo añades. ¿Por qué? Porque posiblemente podrían ser un valor de máximo o mínimo. Pero, profe, ¿y si ya derivé igual a 0? Claro. Lo que pasa es que cuando tú derivas, normalmente, siempre lo que nosotros analizamos son en puntos interiores y no en puntitos que estén solos. Segundo, las puntitas muchas veces representan a una función que no es diferenciable en ese punto. Vale decir que las derivadas parciales ahí no existen. ¿Eso qué significa? Que siendo punto del dominio, pues, y las derivadas parciales no existen, entonces son puntos críticos. Y si son puntos críticos, tienen la posibilidad de, al evaluarlo, pues ser extremos de la función. ¿Ya? Entonces aquí aplican todo este método, está indicando, pero repito, cuando veas todos los puntos que vas a guardar, y a veces van a ser bastantes puntos, ¿ah? A veces son 7, 8, 10, 12, 15 puntos, ¿ah? Tienes que comprobar que también estén esas puntitas del gráfico. ¿Ya? Por eso una cosa que te voy a pedir acá es graficar. ¿Ya? Tienes que graficar el recinto para poder observar si está esa puntita como punto crítico para ser evaluado en el tercer paso. Entonces, muy bien. ¿Ya? Acá también lo había mencionado. ¿No? Si la región cerrada y acotada presenta puntas o puntos denominados vértices, estos se incluyen para ser evaluados en el paso 3. ¿Ya? ¿Y esto, profe, por qué pusiste? Ah, porque cuando a veces reduces las variables y te quedas con una función de una sola variable, aplicas tu método de maximizar o minimizar, pues con la derivada. Muy bien. Por favor, hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? En el procedimiento que hemos explicado, ¿alguna duda? Estoy mirando el chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien tiene algo que decir? O me he desconectado y nadie me escucha. Sí, lo escucho, profesor. No, profesor, todo está bien. ¿Y por qué no dicen algo, pues, muchachos? Estoy preguntando si hay alguna duda. Ya. Miren, como siempre ustedes nunca tienen dudas y después cuando exponen, me doy cuenta que no comprenden todo lo que se dice acá. Y por eso siempre quiero que no solamente me escuches, sino analice lo que yo te digo. Anda, toma nota de pequeños detalles. Bien. Entonces miren, un pequeño ejemplito
Miren un pequeño ejemplito. Dice acá, hallar los extremos absolutos de esta función, mira, fx, y en el rectángulo, mira, es un rectángulo cerrado y acotado, este sí es cerrado y acotado, x menor que 0, menor que 3, y menor que 0, menor o igual que 2. ¿Te observa? ¿Por qué digo que este dominio sí es cerrado y acotado? A ver, ¿alguien sabe? Aló, aló, estoy preguntando. Porque tiene un límite inferior y superior. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Gracias, gracias, jovencito. No saben qué preguntar. Esto sucede, jóvenes, cuando ustedes no leen, chicos. Yo no sé cómo puedo hablarles para que lean. Miren, escucha acá. Es cerrado porque incluye a todos sus puntos frontera. Profe, ¿cómo sé que incluye todos sus puntos frontera? Porque si tomo cualquier punto aquí, siempre una vecindad abierta, por pequeña que sea, va a tener puntos fuera del conjunto y puntos dentro del conjunto. Eso es un punto frontera. Entonces, repito, esta región es cerrada porque contiene a todos sus puntos frontera. ¿Y por qué es acotada? Es acotada porque existe una vecindad abierta que contiene AD. Contiene AD. ¿Cómo que contiene AD? Claro, mira, puedo tomar como referencia este punto y trazar una bola abierta cuyo radio sea más grande que esta diagonal. Hasta acá. Y si giras, ¿cierto? Esta vecindad abierta contiene, ¿ves? Contiene a esta región. Eso significa que es acotada. ¿Ya? Date cuenta que no he dicho en ningún momento algo de límite. ¿Me estoy dejando de entender, por favor? Sí, profesor. Ya. Entonces, cada vez que pregunte cerrado y acotado, ya saben cómo explicarlo. Sigamos. Entonces, primer paso, mira, hago la derivada parcial de la función y determino, igualando a 0, ya acá faltó el 0, se fue, por favor, y determino los puntos que están al interior. Entonces, cuando igualo a 0, por ejemplo, acá mira, igualo a 0, x sale 1, reemplazo aquí, igual a 0, y x es igual a y. Entonces, x1 y y1. Observa, ese punto, x1 y y1, se encuentra en el interior. Está acá. ¿Ves? Está en el interior. Por lo tanto, ese punto lo guardo. Ese punto lo guardo. Bien. Ahora, voy a estudiar los extremos de la función sobre la región frontera. No, perdón, dije región, perdón. Sobre la frontera de... O sea, acá tienes un borde, que es una primera frontera, son los x que están entre 0 y 3 para y igual a 0. Aquí tienes los puntos cuya abscisa es 3 y y va de 0 a 2. Aquí tienes los puntos donde y va de 0 a 2 y la abscisa, perdón, y es igual a 2 y la abscisa de 0 a 3. Finalmente acá, la abscisa
es 0 y y va de 0 a 2. Ahí está, ¿no? Entonces, L1 se tiene y va de 0, ¿eh? Y mi función se convierte en una función de una sola variable, ¿no? Y este es su dominio, 0,3. Entonces, es una función creciente. Y alcanza su mínimo en el 0, 0, donde se anula su derivada. ¿Ve? Por consiguiente, tenemos los puntos 0, 0 y 3, 0. Donde 3 es el extremo del intervalo. ¿Ve? De esa manera me estoy asegurando las puntitas, ¿ve? El 0, 0 y el 3, 0. Ya tengo entonces 3 valores. El 1, 1, el 0, 0 y el 3, 0. Sigamos a la región. Ahora, L2. Y vale 3. Esto en este segmento. La función se convierte f de 3, y. Y observa, otra vez una función de una sola variable. Y su dominio es para y de 0 a 2. Pues analizamos los puntos críticos y encontramos que esta es una función decreciente. ¿De acuerdo? Y obtenemos los puntos 3, 0 y 3, 2. Date cuenta. Otra vez, esta puntita y esta puntita. ¿Ve? Porque es una función decreciente. Luego, L3, que es la función x,2, que es una cuadrática, entonces igualada a 0 para x de 0 a 3. Esta función tiene como punto crítico x igual a 2. Es una parábola, ¿no es cierto? El vértice está en x igual a 2. Como se produce, con esto se producen los puntos 2,2. ¿Cierto? Porque y siempre vale 2. Además, incluimos, mira, el punto 0,2, que está acá, y el 3,2, que está acá. ¿Ven? Finalmente, tenemos el último borde, que es 0,y, ya que la abscisa va a valer igual a 0. Y tenemos que esta función no tiene puntos críticos y aporta como extremos los extremos del intervalo, el 0, 0 y el 0, 2. ¿Ven? Listo. Y por último, fíjate, ahí están todos, ¿ves? Todos los puntos críticos. Y evaluamos. El máximo que estás viendo, mira, aquí está, 3,0, sale 9. Entonces, L es el máximo absoluto. Y tienes 2,2 y el 0, 0, que sale 0. Ese es el mínimo absoluto. Ahí está, ¿no? A ver. Jovencitos, ¿nos hemos dejado entender? ¿Perdón? Tengo hambre, ¿no? Sí, profesor, sí. Muy bien. Entonces, el día viernes vamos a incluir ejercicios en donde voy a utilizar los multiplicadores de Lagrange. Bien, jovencitos. Entonces, ¿Puedes subir esta diapositiva? sí, voy a colgarlo ahora. ¿Ya? Hasta aquí Profesor, voy a también colgarlo ahora. las grabaciones de las clases, por favor. Por si acaso, la grabación del día de ayer ya lo colgué. ¿Ya ven? No han revisado. ¿Ya? Porque la grabación me lo enviaron hoy día a las 3 de la mañana. Ya estaba cansado. Así que lo colgué hoy día en la mañana. A las 11 creo que lo he colgado. ¿Ya? Repito, yo espero que me manden la grabación. Me lo mandan y un par de horas después lo cuelgo. Porque me agarran siempre dictando. Ahora, por ejemplo, voy a dictar, por eso viene me voy a almorzar rapidito. Voy a dictar de 6 a 9:30. ¿Ya? Entonces, en la noche, ojalá me envíen la grabación. Si lo envían, yo lo cuelgo. Listo, muchachos. Gracias. Nos conectamos el viernes. Cuídense mucho. Profesor, una pregunta antes que se vaya. Dime. ¿La PST se va a realizar la siguiente semana o es acá a 2 semanas todavía? Sí, la siguiente semana. Agarraste, profe. Voy a preguntarle al gran maestro Omar. La siguiente semana, sí. Ya, la siguiente semana, entonces, ya está la respuesta. Muy bien. Sí, profesor. Listo, muchachos. Muchas gracias. Cuídense mucho.